Su señoría, esta defensa considera que no existen datos de prueba suficientes y que los que existen carecen de eficacia probatoria, así como de fiabilidad, toda vez que no están perfeccionados y son violatorios del debido proceso. La carpeta de investigación, en principio, no cuenta con las cadenas de custodia necesarias para la obtención de los diversos documentos que obran en ella, a lo cual mi colitigante se referirá en cuanto al término de uso de la voz. Sin embargo, sí deseo hacer esa precisión adicional a las siguientes. En principio, su señoría, es dable hacer notar, derivado de lo ya expuesto, que mi representada vio a 14 veces a la supuesta víctima y que la primera vez de ellas fue el 3 de noviembre. De esas 14 veces, su señoría, 5 de ellas fueron quirúrgicas, a saber, el día 6 de noviembre, el día 2 de diciembre, el día 15 de diciembre, todas de 2014, así como los diversos 12 de noviembre de 2015 y 20 de noviembre de 2015. De esas 5 veces, su señoría, que mi representada intervino quirúrgicamente a la supuesta víctima, siempre hubo, con 2 días de antelación, una programación para la cirugía, lo cual debe dejar en claro que existe un protocolo en el Centro Médico ICEMI que está bien regulado, que está bien reglamentado, para lo cual también deseo mencionar el contenido del diverso documento integrante de la carpeta de investigación y del expediente clínico, fechado 4 de noviembre del 2014, denominado solicitud de informe de operación quirúrgica, y que, si bien es cierto está fechado el 4 de noviembre del 2014, contiene un apartado más abajo, señoría, el cual pongo a la vista, que dice deberá operarse el día, y hace alusión al día 6 de noviembre del 2014 a las 16 horas, lo cual nos hace deducir de manera indubitable que las cirugías se programan en esta institución. Este documento, firmado por mi representada, la doctora Mayra Selene Méndez Medina. Y en correlación al mismo, señoría, para efecto de ser muy preciso, existe otra diversa solicitud de informe de operación quirúrgica fechada 9 de diciembre de 2014, así como existen muchas otras, pero me refiero a esta. Su clave ICEMIM es 746288-1, que está fechada el 9 de diciembre de 2014 y que dice que deberá operarse el día 11 de diciembre del 2014 a las 7 horas y que está firmado por un diverso facultativo de nombre Azar González, lo cual también deja al descubierto el hecho de que no era mi representada la única que tenía que programar las cirugías con 1 o 2 días de anticipación. Esto correlacionado con la declaración, así como los diversos datos de prueba ofertados por esta defensa, en relación, su señoría, a que nadie puede verse obligado a lo imposible y que mi representada estuvo en imposibilidad material para llevar a cabo una conducta distinta a la que observó. Ahora bien, su señoría, en este sentido, el artículo que aquí nos tiene respecto del Código Penal del Estado de México, que es el número 136, esta defensa considera que es necesario reproducir su tipicidad de efecto de entrada al estudio de la misma. Al respecto, su señoría, también es dable hacer notar, y quiero referirme al diverso dato de prueba fechada, y que en el diagnóstico de envío dice, Beixeria, obviamente acredita que en principio mi representada nunca le negó ninguno de los servicios. La referida nota en comento deja al descubierto que mi representada, a efecto de llegar o arribar a los diagnósticos necesarios, para eso debo citar el contenido de la propia norma oficial mexicana 004 SSA3 del 2012, la cual regula el manejo del expediente clínico, y que desde su proceso de creación el legislador pensó en un fin estadístico, científico, de calidad y también jurídico, tal y como se enuncia en la propia norma. Es decir, que estos documentos constituyen un documento médico-legal que toda vez que ha sido aportado, aunque no perfeccionado por la representación social, debe ser tomado en cuenta como presunción en favor de mi representada. Ahora bien, de manera adicional, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica regula, su señoría, cuál es el extremo del deber del profesional de la salud para con el paciente. A efecto de que no estemos suponiendo de manera subjetiva, nos orienta y dice a la letra: la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.
Ahora, el diverso ordenamiento o la descripción es muy lata, y para efecto de ser más específicos, en el artículo 2 del reglamento de procedimientos para la atención de quejas y gestión pericial de la propia CONAMED, que me referiría a ella como la autoridad emisora del dictamen al cual me referiré a continuación, nos orienta y nos dice en el Romano 15, principios científicos de la práctica médica, lex artis medica: el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Ahora bien, de manera adicional es importante para esta defensa referirnos al denominado peritaje técnico médico institucional. Y en principio debo decir que este documento encuentra su reglamentación en el reglamento que acabo de citar, y que voy a omitir su repetición para no caer en obvio de las mismas. En el capítulo 4, denominado de la gestión pericial, artículo 94, la gestión pericial se sujetará a las siguientes reglas generales. En la séptima nos dice: la CONAMED solo actuará como perito tercero en discordia, su señoría, lo cual obvia y claramente no acontece en especie. Ahora bien, artículo 95, la CONAMED elaborará los dictámenes con base en su protocolo y procedimiento institucional, y serán emitidos conforme a las disposiciones en vigor, a la interpretación de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y la literatura universalmente aceptada. Hace unos momentos tuvimos un debate respecto a la literatura que se aporta en el referido dictamen. Dice: la atención médica deberá, es decir, establece un deber del cual la figura típica que aquí nos ocupa hace requisito sine qua non que se cumpla con él. Es decir, se debe probar por la representación social de manera fehaciente que mi representada incumplió con uno de sus deberes. Al respecto del referido dictamen o peritaje técnico médico institucional, más grave aún, nos orienta el artículo 96, el cual nos dice: la CONAMED buscará y contratará en su caso personal médico especializado, certificado debidamente para asesoría externa en el estudio de casos, en ningún asunto, etc. Para lo que nos ocupa, sus señorías, debo hacer notar que el dictamen al cual me vengo refiriendo está firmado por el doctor Pedro Víctor Quintana Romero, y de acuerdo a la orientación que nos hace la Dirección General de Profesiones en su página oficial, cuenta con número de cédula profesional 32-19-356 como médico general. De manera diversa, la doctora Rocío Vega Pérez, quien dice ser la jefa de la unidad de peritajes, cuenta con número de cédula profesional 35-48-388, lo cual obvia y claramente nos deja al descubierto el porqué de su subjetiva apreciación respecto, sin fundamento científico universalmente aceptado, y entendiendo en términos de lo que para el caso nos regula el artículo 3. ¿Rocío Vega Pérez también es médico general? Sí, ambas son médicos general. Ahora bien, su señoría ha considerado muy importante la reproducción del artículo 102 del referido reglamento. Segundo párrafo, creo que es el más relevante. Los dictámenes de la CONAMED no tendrán por objeto resolver la responsabilidad de ninguno de los involucrados, ni entrañan acto de autoridad o pronunciamiento que resuelva una instancia o ponga fin a un juicio, como tampoco entrañan imputación alguna en relación con la página 2 del referido dictamen. Yo no me gustaría llamarle dictamen. Nos dice la página 2 que es el licenciado Ernesto Valencia Lira, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien solicita al Comisionado de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México solicita, realice dictamen en el que se determine si existió algún tipo de responsabilidad u omisión que originara lesiones. Eso es lo que la autoridad peticionaria, es decir, la representación social, le pidió que determinara a una autoridad que no está facultada para determinar eso, tal y como nos orienta el artículo 102 del reglamento para la gestión pericial y quejas médicas de la CONAMED, al cual me vengo refiriendo. Ahora bien, su señoría, de manera diversa, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en su artículo 356, dice: los peritos deberán acreditar, tener autorización oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán, y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, arte, la técnica o el oficio sobre la que se verse la pericia en cuestión esté reglamentado.
es de conocimiento de todos que la ciencia médica en lo general va sacrificando amplitud por profundidad en los temas, y tan es así que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, otorga cédulas, tal y como las que acabamos de exhibir, tanto por medio de los datos de prueba ofertados con los peritos, como por mi representada, que les facultan con efectos de patente para el ejercicio de una determinada profesión, de la cual obviamente adolecen los firmantes del referido dictamen, que si bien es cierto, de acuerdo al acuerdo que aquí se enuncia en la propia carpeta, existe un convenio de participación entre la Fiscalía del Estado y la Comisión de Arbitraje Médico, pero debemos hacer notar que incumplen en todos y cada uno de sus reglamentaciones. Primero, no contrataron especialistas para su rendición. Segundo, no son claros respecto a la Lex Artis universalmente aceptada, y aunque lo fueran, pues son firmados por médicos que no la conocen. Y por último, nos dice que no pueden resolver una controversia como la que hoy nos ocupa acá. Por ende, no debe ser tomado en cuenta y carece de total eficacia probatoria, señoría. Por último, nos orienta también el siguiente criterio emitido por nuestro más alto tribunal, la tesis aislada número 18-2659 de los tribunales colegiados de circuito de la novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 18, diciembre de 2003, página 1383. ¿Me permite leer el rubro, señoría? Adelante. Dictamen pericial. Si no aporta elementos de convicción que justifiquen los conocimientos especiales requeridos por el juzgador para resolver, debe tenerse por dogmático y carente de eficacia probatoria. Legislación del Distrito Federal. Al respecto, de manera adicional, tesis aislada civil, número 22441 de la primera sala, décima época, libro 16, enero de 2013, tomo 1, página 621. Su denominación es Acto Médico, mejor decisión posible para la determinación de la mala práctica médica. Respecto a la solicitud de la reclasificación que en la primera parte de esta audiencia inicial solicitó el asesor jurídico de la víctima, solicito se tenga también por legitimado en todos sus extremos, toda vez que hemos aportado datos de prueba idóneos, legítimos, por medio de peritos expertos en las materias que aquí se dilucidan, suficientes para que se determine la no vinculación a proceso y en su momento, si usted así lo considera, se dicte auto de no vinculación a proceso. ¿Alguna réplica fiscal? Sí, su señoría, esta representación social insiste en que se vincule a proceso por el hecho delictuoso que ya hemos puesto, en el que se cuenta hasta este momento, y de las mismas entrevistas que han emanado en cuanto al peritaje técnico institucional que hacen referencia. Efectivamente, como al momento de narrarlo, ellos mismos nos hacen la aclaración de que ellos no son competentes para determinar las lesiones. Sin embargo, encuentran la negligencia y la imprudencia que ya se ha venido dilucidando en estas audiencias. En ese tiempo la de la voz no se encontraba en la fiscalía con respecto a la responsabilidad de ellos. Sin embargo, sería cuanto, señoría, por lo tanto se solicita se vincule a proceso. ¿Alguna indicación? Sí, su señoría, me adhiero a la solicitud de vinculación a proceso realizada por la representación social. No obstante, me permitirá argumentar que si bien es cierto nos encontramos ante un acto médico complejo, el acto médico no se puede ver de manera segmentada, su señoría. Es un conjunto de diligencias que se realizan por parte del personal médico, sus auxiliares, entre otros. Verlo de manera segmentada impide llegar a una conclusión cierta. Cayeron en una falta de diligencia, de pericia y de imprudencia, tal y como lo establece el dictamen médico institucional. Es importante recordar que en el segmento pasado se pidió la reclasificación jurídica, precisamente atendiendo a la mala praxis que se puede observar a grandes rasgos dentro de la secuela procesal, porque hasta su misma vida del paciente estuvo en juego. Atendiendo a todo esto, su señoría, solicito que en el momento procesal oportuno realice usted un estudio a fondo de los datos de pruebas que existen para vincular a proceso. Es cuanto, señoría. Está de acuerdo.
¿Alguna última réplica? Sí, su señoría. Retomando lo que dice el asesor jurídico, concibimos esta defensa que usted trae al estudio de fondo de los datos de prueba, así como sus requisitos de procedibilidad, no sin pasar advertido el hecho de que la representación social hace una serie de juicios de valor. Sin fundamento, meramente diciendo que debió o no debió, recordando que nuestra legislación es de tipo descriptivo, más no prohibitivo, sin hacer alusión a cuál reglamento, de cuál lineamiento, en cuál norma o cuál es la obligación objetiva de cuál reglamento que emitió mi representada respecto a no llamar a una ambulancia. La representación social ha hecho alusión respecto a que no realizó el trámite administrativo. Sin embargo, existen documentales a los cuales ya se ha referido esta defensa que prueban que sí realizó el trámite administrativo, más no el que la representación social de manera subjetiva y sin fundamento sugiere, basado en un dictamen que, dicho está por demás, que ha aceptado ahora la representación social, que la autoridad emisora se declaró incompetente, además de haber sido legitimado por médicos generales, los cuales no cuentan con pericia suficiente siquiera para opinar en este caso, y motivo por el cual, señorías, solicitamos que no se vincule a proceso a nuestra representada. ¿Está de acuerdo? ¿Alguna última réplica, defensor? ¿Está de acuerdo con su defensor? Muy bien, se termina el debate en cuanto a lo peticionado por la Fiscalía de vincular a proceso a las obras investigadas y respecto a la no vinculación respecto de las respectivas defensas. Se han agotado ya las fases de esta audiencia inicial. Solo me restaría resolver la situación jurídica de las investigadas. Un día... Señoría, pido el uso de la voz. Dígame. Sí, quiero, bueno, ya expusieron todos, yo quiero dar también mi punto de vista. Dígame. A mí me hicieron 6 cirugías, entonces desde un principio a mí me pareció que era pues mal el tratamiento médico desde un principio, fue un mal diagnóstico que me hicieron, porque me dijeron en un principio que era conjuntivitis. Después de esto, yo intuía que algo había estado mal en la atención médica desde un principio. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Si yo había ido para mejorar mi salud, ¿cómo fue que terminé así? Hubo muchas dudas que yo también me hacía, y hasta que yo preguntando, llegué a SECAMEM, a la CONAMED, y ellos me empezaron a asesorar, y fui a dar hasta Toluca con la doctora Imelda Chávez y el licenciado Diego, que ellos me estuvieron asesorando mucho tiempo. Les expliqué mi situación, les conté todo lo que había pasado, y ellos me dijeron que también notaban irregularidades en la atención médica. Durante mucho tiempo yo estuve asesorado por ellos y ellos me iban diciendo qué paso seguir, y si yo había alguna duda, pues que contactara con ellos. Ya lo demás pues ya se sabe. Muy bien, Gracias. se tienen por hechas sus manifestaciones. Gracias. Tengo que valorar todo lo que se desahogó en esta audiencia. Quedan debidamente notificadas la totalidad de las partes para la audiencia que he indicado. Necesarios para llevar a cabo la presente audiencia, la declaro iniciada de manera formal. Se advierte que el día viernes dejé continuada esta audiencia inicial, toda vez de que tenía otras audiencias que atender, y ya con esta causa de control había tardado ya algunas horas. Por lo tanto, indiqué aquella vez que solamente me quedaba resolver la situación jurídica de las investigadas, y toda vez de que me encuentro dentro del plazo a que se refiere ese artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, voy a proceder en el peritaje emitido por la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, o bien que se hubiera internado como ellos lo adujeron, tal y como así lo sugirió el dictamen emitido por el doctor médico general Pedro Víctor Quintana Romero y la también médico general Rocío Vega Pérez, jefa de la unidad de peritajes. Estos adscritos a la Comisión y Arbitraje Médico del Estado de México. Mismo dato de prueba que fue referenciado por la Fiscalía y en el cual también se apoya para sustentar su petición de vinculación a proceso. Sin embargo, como bien lo acertó la defensa,
en el reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, justo en el artículo 102 de dicho reglamento, establece, como textualmente lo indicaré, los dictámenes de la CONAMED no tendrán por objeto resolver la responsabilidad de ninguno de los involucrados, ni entrañan acto de autoridad o procedimiento que resuelva una instancia o pongan fin a un juicio. Es evidente que la Fiscalía en ello apoyó la solicitud de vinculación a proceso e incluso la formulación de imputación. Es evidente que ese peritaje es insuficiente para acreditar ese hecho que la ley señala como delito, a más de que fue expedido por médicos generales, no así por especialistas en oftalmología. Así las cosas, es que siendo las 9:28 del día 10 de febrero del año 2020, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Mike. Por tal motivo es que se deja sin efecto la medida cautelar impuesta a las imputadas, se ordena su libertad por este hecho delictuoso y al no haber nada más que hacer constar en la presente se da por terminada la misma. Gracias. Bien, por favor.